¿Sí? Uy. Ahora, por si alguien dormía. Buenos días, iglesia. Pues sí, esta mañana me toca a mí compartir la palabra del Señor con todos vosotros. Un placer, una responsabilidad, una alegría. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos delante tuyo para honrarte con nuestras vidas, con nuestras mentes, Señor, con nuestros corazones. Y nos presentamos delante tuyo, Señor, pidiéndote y clamando para que tú hables a nuestros corazones, para que tú transformes nuestra voluntad a la tuya, Señor, nos enseñes y nos instruyas, nos guíes a buscarte, nos guíes a hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Esta mañana queremos aprender de ti, de tu palabra, y por eso te pedimos, Padre, que nos hables a todos y a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En esta semana pues seguimos con nuestra serie de Hebreos, y antes de empezar quisiera decir que el texto que nos toca hoy no es algo que yo haya escogido, estamos haciendo una serie, o sea que toca lo que toca. Por lo que entiendo que, en primer lugar, Dios tenía algo que decirme y me lo ha dicho. Empezamos bien. Es curioso porque cuando en casa leía esto no me ponía así. Y en segundo lugar entiendo también que nos lo dice a todos, ¿no? Mi intención no es para nada reñir a nadie, simplemente no quiero juzgar a nadie, simplemente quiero exponer la palabra tal cual el Señor me ha mostrado en estas semanas. Así que, dicho esto, vamos, necesito un Kleenex, por favor. Dicho esto, pues vamos a empezar con lo que es el texto. Ya hemos dicho varias veces, gracias, cariño, como ya hemos dicho varias veces sobre Hebreos, es una carta que está dirigida a una serie de creyentes que están pensando en apostatar de su fe porque están pasando serias dificultades en la congregación en la que se están reuniendo. Posiblemente son personas que tienen relaciones familiares dañadas por la situación. Algunos seguro que lo dejaron todo por el Evangelio, y con el tiempo y la vivencia y las circunstancias empezaron a dudar. Y ante esta situación, el autor nos presenta la vida cristiana como una carrera, ¿no? Ya nos habló Joan Mar de ello, más que como una carrera, como una maratón, algo duro y largo en el tiempo. Muchos de estos creyentes que estaban escuchando la lectura de la carta tenían puestos su visión, sus ojos, estoy convencido, en la meta, confiaban plenamente en la obra de Jesús, corrieron valientemente hasta el final y consiguieron llegar bien. Otros llegaron, pero con más dificultades, pero llegaron. Como por ejemplo nos contó Joan Mar, ¿no? Hace 3 semanas. No obstante, seguro que en esta carrera no todos tenían las mismas fuerzas, ni estaban igual de preparados, no tenían la misma disposición, ni la misma preparación. Y en este contexto, un grupo de creyentes juntos están corriendo una maratón para
los que algunos estaban perfectamente ejercitados, otros menos y otros muy mal ejercitados. Y esos estaban pensando en apostatar. Este es nuestro contexto, el contexto de la carta y del texto que nos toca en esta mañana. En esa gran carrera, que yo añadiría que es una carrera comunitaria, no es una carrera individual de cada uno de nosotros, en esa carrera de la fe de la que nos habla este texto, como cristianos no estamos solos, no corremos solos, corremos con gente a nuestro lado, y también corremos con el Señor. Evidentemente el Señor nos ayuda y nos instruye en medio de las circunstancias, nos instruye enseñándonos para que podamos correr correctamente y podamos llegar, ¿no? Y cómo no, para ello, para instruirnos, usa la disciplina, como ya compartió con nosotros Jonathan hace 2 semanas, en Hebreos 12, versículos del 4 al 11. Como se nos dijo en aquella predicación, Jonathan, la disciplina es una herramienta educativa. La disciplina es para prevenir, la disciplina es para enseñar, pero siempre es educativa. Puede ser correctiva, pero es educativa. Dios, como nuestro Padre, nos disciplina, nos lo comentó. ¿Y lo hace para qué? Para enseñarnos, lo hace para entrenarnos. Dios usa la disciplina para capacitarnos y hacernos llegar al final de la carrera que tenemos puesta por delante nuestro, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Para eso el Señor usa la disciplina. Y nosotros, en ese proceso de aprendizaje, estamos llamados a atender los requerimientos del Señor, a atender sus consejos, a atender sus normas como hijos de Dios. Vemos en Proverbios, capítulo 3, cómo se nos llama a guardar los mandamientos de Dios para que todo nos vaya bien, ¿no? Dice el versículo 11, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Así que aquí el autor de Hebreos, después de hacer ver a sus oyentes que para esta carrera la disciplina es buena y es muy buena, para hacerles ver eso, les está diciendo, no temáis por la situación que estáis viviendo, seguid adelante, no desfallezcáis. Y les llama, y nos llama a nosotros, a 3 cosas, que son las 3 cosas que vamos a ver en esta mañana. Nos llama a fortalecernos, versículos 12 y 13, nos llama a centrarnos en lo que realmente es importante, versículo 14, y nos llama a no desenfocarnos, versículos del 15 al 17. Así que vamos a la lectura de Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, versículos del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Empieza este versículo 12 con un por tanto, que nos hace entender que lo que va a decir el autor es la consecuencia de lo que venimos diciendo, de lo que ha estado diciendo hasta ahora en los versículos anteriores. Vemos aquí la conclusión, el cierre del tema del que nos ha estado hablando, la disciplina, la enseñanza. Y habiendo entendido esto, les está llamando como creyentes
a responder a esa disciplina de Dios. ¿Y cómo lo hace? De una forma muy, muy clara. Se lo dice usando verbos imperativos en el original. El primer verbo que usa, versículo 12, es fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Estaban pasando por dificultades y la situación les podía llevar a estar así, evidentemente. Pero el autor escoge un texto de Isaías muy concreto, que seguro que todos conocían, para expresar esta idea. El texto lo encontramos en Isaías 35, versículos 3 y 4. Fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En este texto que se cita de Isaías, lo que se está expresando es ánimo. Es ánimo a aquellos más débiles. Les está diciendo que a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de la persecución que estáis sufriendo, de las situaciones que podéis tener en vuestras familias, en las congregaciones, por causa del Evangelio, a pesar de todo eso, mirad a Cristo. Mirad a Cristo porque Él ya ha vencido esa batalla, porque Él ya ha ganado esa carrera. Y eso les tiene que animar a no decaer. Eso tendría que animarles a llegar al final, porque la victoria no era de ellos, sino de aquel que ya había vencido a la muerte. Esa es una esperanza futura que nos lleva a correr la maratón. Ese es el objetivo, esa es la meta que nos tiene que llevar a correr esa maratón. La esperanza en el Señor, la esperanza en Dios. Dios lo había prometido y sabían, como hemos visto en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo 11, que Dios cumple todas y cada una de las promesas que hace. Todas. Lo hizo a los padres de la Iglesia, lo ha hecho desde el principio de la humanidad. ¿Y por qué no va a seguir haciéndolo? ¿Quién puede dudar de eso? Visto lo visto. Aquí el escritor de Hebreos, que podemos imaginarlo como un entrenador de un equipo, es como si le dijera a su equipo: no estéis tristes, animaros los unos a los otros, olvidad el miedo a perder, olvidad el miedo a las consecuencias terrenales, olvidad aquello que os esclaviza y os hace estar así, dejando de luchar y pensando en abandonarlo todo. Poneros las pilas, les está diciendo a su equipo. Esta idea ya la habíamos visto en el capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaros los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que significa fortalecer las manos de los débiles y las rodillas de los que flaquean. No podemos dejar de relacionar este texto con nuestra carrera espiritual, la que hoy y aquí estamos corriendo todos. Es verdad que en muchas ocasiones tiraríamos la toalla, pero como hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos llamados a fortalecernos los unos a los otros. En el Nuevo Testamento encontramos 59 textos que hablan de esto. 59 que hacen referencia al cuidarnos los unos a los otros. Es de vital importancia, es muy importante alentarnos para que nuestros miembros no se paralicen, no decaigan, para que nuestras piernas no flojeen, que nuestra espiritualidad no desaparezca, que nuestro hombre carnal no vaya por delante de nuestro hombre espiritual, para poder vencer juntos como congregación y llegar a la meta. Para fortalecer nuestras manos y piernas espirituales, es evidente que necesitamos nutrirnos. Es necesaria una vida constante de oración. Es necesaria una vida constante de lectura y meditación de la palabra de Dios.
y es necesario vivir eso que oramos y aprendemos de la palabra. El segundo verbo imperativo que encontramos en este texto es haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Yo no sé si os acordáis de la predicación de Joan Marc hace 3 semanas. Yo no sé, ¿os acordáis que le dio una patada a una piedra? Y a partir de ese momento, yo no sé dónde estaba esa piedra. No sé si era grande, si era pequeña, si estaba en el centro del camino donde él estaba corriendo aquella maratón o estaba en un lado. No lo sé, no tengo ni idea. No sé si era grande o pequeña, pero sí sé que muchos pasaron por delante de él. Y si alguno de los que pasaron primero que él hubiese sacado aquella piedra de donde estaba, él no le hubiese dado la patada y no hubiese llegado a la meta con dolor en el dedo gordo del pie. Estoy convencido de ello, lo cual el final de carrera para él hubiese sido mucho más fácil de lo que fue. ¿Os acordáis que dijo que lo pasó mal en aquellos últimos kilómetros? Pues justo a eso es a lo que está haciendo referencia este versículo 13 cuando dice haced sendas derechas para vuestros pies. Todos y cada uno de nosotros emprendemos un camino, pero es un camino que no corremos solos, ya lo estamos viendo. Es un camino que estamos llamados a correr como comunidad. La iglesia, la pierna coja de este versículo, ¿a qué apunta? Apunta de nuevo al compañero, al hermano, al prójimo, al que tengo a mi lado, ahora mismo, sentado. A aquel que por las circunstancias que sean, está más cansado que yo. Aquel que está más necesitado que yo. Aquel que está menos capacitado, menos entrenado que yo para correr esa maratón. A estos que están en ciertos momentos más débiles es a los que los hermanos mayores, los hermanos que están más fuertes en la fe, deben ayudar. Dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Haciendo esto, estaremos allanando todos el camino, no solo el nuestro, sino el de la gente que está a nuestro alrededor, aquellos que más lo necesitan. Y vemos aquí un claro llamado al cuerpo de Cristo a velar de nuevo. Un llamado a velar los unos por los otros, los fuertes por los débiles, para juntos poder terminar la carrera de la fe, en buenas condiciones. Fijaros que dice el texto que la pierna no se descoyunte, sino que sane. Es posible empezar cojos esa carrera y acabarla sanos. Y eso depende de cada uno de nosotros, ayudando a los más necesitados de nuestra congregación. Hemos visto hasta aquí el primer llamado, trabajar para fortalecernos los unos a los otros. Y pasamos al segundo, versículo 14. Centrarnos en lo que realmente es importante. Dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor sabe que lo que está pidiendo no es nada fácil, para nada, y menos si tenemos en cuenta el contexto en el que están viviendo los judio-cristianos receptores de la carta. La teoría es muy clara, ¿no? La teoría es clara, pero la práctica, una frase mítica, ¿no? La teoría está muy bien, pero la práctica... Hay muchas cosas a tener en cuenta en la vida cristiana, pero aquí, en este texto, hace énfasis en dos cosas concretas. La paz y la santidad. Dice, buscad la paz con todos. La palabra buscad, del griego dioquete, seguid en algunas versiones de la Biblia, es de nuevo un imperativo. Y significa, en este caso, correr rápidamente para conseguir la meta. Hace referencia a un alto grado de intensidad para conseguir el objetivo que tengo. Por otro lado, la expresión que encontramos como para todos,
con todos, metapantón, hace referencia, se entiende mejor como un llamado a la comunidad cristiana, no un llamado personal, sino a toda la comunidad, en este caso la Iglesia. Tiene un carácter interno, no tanto fuera de la Iglesia. O sea que, usando estas dos palabras, el autor nos está diciendo: busca intensamente la paz dentro de la congregación. Y este es un llamado que podemos ver en muchos otros lugares de la palabra de Dios. El mismo Jesús en las bienaventuranzas nos dice, Mateo 5:9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. También Pablo en Romanos y en Colosenses nos dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La carrera de la fe produce muchísimas tensiones. Muchas. Dice Jan, no pots? Pots posar la diapositiva, sisplau? Pobre, Jan va loco con... La carrera de la fe dice que produce muchas tensiones. Y dice Kistmaker en su comentario a los hebreos, cuando la vida espiritual florece en el círculo familiar y en la congregación, la paz mantiene unidos a sus miembros. Pero cuando la falta de armonía atrofia la vida espiritual de la familia o de la congregación, la paz se ha alejado como una fugaz sombra que cruza los campos. Buscar la paz significa descartar las reyertas, vivir en paz con todos los hombres, es a lo que estamos llamados. No puedo imaginar ninguna situación, absolutamente ninguna situación vivida peor que muchas de las que tuvo que vivir Jesús. Rechazo constante desde el momento de su nacimiento. Agresiones verbales desde el momento en que nació, seguro. Agresiones físicas hasta no poder imaginar. Agresiones psicológicas. Creo sinceramente que no hay ni ha habido jamás en la tierra persona de uso normal. En este caso, se usa el adjetivo de profanar, bebelos, cosa que le concede un tono moral, un tono religioso, un tono... Es algo que es impío, es algo que es irreverente a los ojos de Dios. Así pues, ¿qué nos dice el autor con estas dos cosas? ¿Qué tipo de persona es esa? Nos da un ejemplo muy claro, la persona de Esaú. Todos sabemos qué pasó con Esaú, ¿no? ¿Sí? Un hombre que en un momento determinado, ¿qué hace? Vende su derecho de primogénito a su hermano, vende el recibir la bendición espiritual que está relacionado, si os acordáis, con la promesa que Dios hace a Abraham, a su abuelo, ¿vale? Vende eso por un simple plato de lentejas. En ningún momento Esaú pensó que yo creo que no pensó en lo que estaba haciendo. No pensó, y si lo hizo, no valoró correctamente las cosas. Ese hecho era como decirle a Dios, Dios, me importa muy poco tus promesas de tierra. Me importa muy poco tus promesas de cuidado. Me importa muy poco tu pacto con tu pueblo. Me importa muy poco, de hecho, mira si me importa poco que voy a venderlo por un plato de lentejas. Eso es lo que Saúl le dijo a Dios. Así son los fornicarios y profanos. Personas a las que le importa muy poco la santidad de Dios y lo que ella implica. Esaú cambió a Dios por un plato de lentejas. Si leemos el relato de Génesis 27, donde pasa todo esto, nos damos cuenta que Esaú, cuando clama a su padre luego por una bendición que ya le había dado a Jacob, se da cuenta de que Dios lo ha apartado de su lado.
Pero en vez de aceptarlo y arrepentirse de lo que había hecho, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál fue la reacción de Esaú? Leemos Génesis 27, versículos 36 y 41. Dice, Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me ha suplantado estas 2 veces. Me quitó la primogenitura y he aquí ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Versículo 41. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. En ningún momento de la historia dice que Esaú se arrepintiera de lo que había hecho. Ningún momento entonó el mea culpa. Antes, acusa a su hermano de haberle mentido al venderle el plato de lentejas. Esaú no buscaba a Dios. Él buscaba las bendiciones de Dios y no al Dios de las bendiciones. Resultado de eso, rencor, nos dice el versículo 41. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay bendición. Y sin bendición solo hay una cosa. Muerte, muerte eterna. Hermanos, y para finalizar, todos estamos corriendo la carrera de la fe. Todos y cada uno de nosotros. Recordemos que estamos corriendo una maratón, no una carrera corta, una carrera que en estos tiempos en nuestra iglesia puede parecernos que solo tiene caminos llenos de rocas y en subida. Una carrera en la que nosotros, o el que corre a nuestro lado, puede debilitarse y perder ánimo. Una carrera en la que, dependiendo de la fortaleza espiritual en la que cada uno se encuentre, en la que sus corredores se encuentren, les costará más o nos costará menos. Pero como hemos visto en esta mañana, no estamos corriendo la carrera solos, la estamos corriendo juntos. Y es necesario, y estamos llamados a ello, a correrla fortaleciéndonos los unos a los otros, cuidando los unos de los otros. Es necesario que velemos todos para que los débiles no flojeen. Es necesario que nos centremos en lo que realmente es importante, en buscar intencionalmente y con intensidad la paz y la santidad. Velar juntos los unos por los otros para que ninguno, no para que algunos, sino para que ninguno de nosotros deje de alcanzar la gracia del Señor, para que todos acabemos la carrera y la amargura no brote en nuestros corazones. No nos desenfoquemos, corramos la carrera puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que el final de esa carrera es entrar a la presencia de Dios, pasar una eternidad al lado del Señor, al lado del amor eterno, sin dudas, sin subidas, sin bajadas, sin piedras, sin rocas, sin lluvia, donde no va a haber muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Un final perfecto, un final en amor y un final en armonía. Que el Señor nos use a cada uno de nosotros para ser instrumentos de ánimo en sus manos, confiando en que, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, creo que tenemos que pedirte perdón porque cuántas veces intentamos correr solos una carrera que tenemos que correr juntos. Te pedimos perdón por todo aquello, Padre, que no hacemos bien, que seguro es mucho. Y clamamos en el nombre de Jesús que tú obres, Padre, en medio de esta congregación, que tu amor, Señor, que tu misericordia se vea reflejada en todo y cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que nos ayudes a ser valientes,
para ayudarnos los unos a los otros, para sostenernos, para velar los unos por los otros, Señor, para poner en práctica esa palabra maravillosa que encontramos tuya. Guárdanos, bendícenos y que tu Santo Espíritu, Señor, guíe cada uno de nuestros pasos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.